Desafortunadamente, es increíble cómo una única palabra puede destruir una vida entera, ¿no es cierto? Una palabrita de 6 sílabas que salió de la boca de mi propio hijo y le costó 2.000 millones de pesos. 2.000 millones. Pero el dinero ni siquiera fue la peor parte. Fue el precio que pagó en el alma. Mi nombre es Samuel Rodríguez, tengo 74 años y soy dueño de SRTech, una empresa de tecnología aquí en Monterrey, Nuevo León. Una empresa que construí con estas manos callosas durante décadas de trabajo duro y honesto. Pero eso es solo un detalle de mi vida, porque nunca fui hombre de presumir o de ostentar lo que tengo. Prefiero ser conocido por mi carácter que por mi cuenta bancaria. Siempre creí que la humildad es la mayor virtud que un hombre puede tener. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo este video. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Quiero saber quién me está escuchando desde lejos. Si hay gente en el norte o allá del sur, hasta del extranjero. Es bueno saber que mis historias llegan lejos. Soy un hombre sencillo, siempre lo fui. Crecí en el campo con poco estudio formal, pero muchas ganas de aprender. Cuando comencé mi empresa, hace más de 40 años, era solo yo. Una oficina rentada y un sueño demasiado grande para el tamaño de mi bolsillo. Trabajaba 16 horas por día, dormía a veces en el piso de la oficina, comía tacos fríos. Me casé joven, tuve a mi hijo Felipe, hoy con 45 años, e hice de todo para darle lo que yo no tuve. Estudio en escuela buena, universidad, oportunidades. Mientras tanto, la empresa crecía de un empleado a 10, a 100, a 1000. Hoy son 8.000 personas que dependen de lo que construí, pero nunca dejé que el dinero cambiara quién soy. Sigo viviendo en la misma casa de 3 recámaras que compré hace 30 años. Manejo mi Sentra 2010 con orgullo, como en el comedor de la empresa, junto con los empleados. Mis principios son simples: humildad y discreción siempre. Lo que voy a contar ahora es la historia de cómo mi único hijo Felipe me presentó una noche a la familia de su novia. Una presentación que cambió nuestras vidas para siempre con una simple palabra: desafortunadamente. Nací en un rancho pequeño en las afueras de Monterrey, donde uno se despertaba con el canto del gallo y se dormía cuando el cuerpo no aguantaba más el cansancio del día. Mi padre trabajaba en el campo, sembraba un poco de todo: maíz, frijol, chile. Mi madre cuidaba de la casa, de las gallinas y de mí, su hijo único. La vida era dura pero honesta. No teníamos lujos, pero nunca faltó comida en la mesa, ni amor en aquella casa de adobe con techo de lámina que cantaba cuando la lluvia caía fuerte. Estudié hasta 4º año en la escuelita rural, donde una maestra sola enseñaba a todos los niños de diferentes edades. Después de eso, tuve que ayudar a mi padre en el campo, pero siempre fui curioso, siempre quise aprender más. Por las noches, con la luz débil de una lámpara de petróleo, leía los pocos libros que conseguía prestados. Me interesé por las máquinas desde temprano. Desarmaba y armaba todo lo que caía en mis manos, desde radios viejos hasta el motor de la bomba de agua que mi padre usaba para el riego. A los 18 años, con la bendición de mis padres y una mochila con 2 mudas de ropa, vine a la ciudad grande. Monterrey ya era una ciudad industrial, con muchas fábricas y oportunidades para quien no tenía miedo de trabajar. Comencé como ayudante en un taller mecánico. Después pasé a una metalúrgica, donde aprendí a operar tornos y fresadoras. Por las noches hacía curso técnico de electrónica, pagando con lo poco que conseguía ahorrar. Fue difícil, pero cada conocimiento nuevo era como un tesoro para mí. A los 25 años ya tenía experiencia en mecánica, electrónica y un poco de programación que aprendí solo. Fue cuando vi una oportunidad. Las empresas necesitaban soluciones automatizadas, máquinas que pudieran hacer trabajo repetitivo. Monté un pequeño taller en el fondo de una bodega rentada y comencé a desarrollar mis primeros equipos. Dormía poco, comía mal, pero con cada proyecto concluido, mi nombre se esparcía entre las empresas de la región. Llamen a Samuel,
Él resuelve cualquier problema con máquinas. Fue en esa época que conocí a María. Que Dios la tenga. Una muchacha sencilla como yo, hija de obreros, que trabajaba como secretaria en una de las empresas a las que yo prestaba servicio. Nos enamoramos, noviamos 6 meses y nos casamos en una ceremonia sencilla, con pastel hecho por su mamá y carne asada en el patio de la casa de mis suegros. Éramos felices con poco, soñábamos mucho. Un año después del matrimonio, María quedó embarazada. Cuando Felipe nació, juré que le daría todo lo que no tuve. Mientras yo trabajaba en la bodega, María cuidaba del bebé y hacía la contabilidad de nuestra pequeña empresa, que llamé SRTech, Samuel Rodríguez Tecnología. En los primeros años éramos solo nosotros dos. Trabajábamos de domingo a domingo, sin vacaciones, sin descanso, pero teníamos un propósito mayor que nosotros mismos: dar un futuro mejor a nuestro hijo. Cuando Felipe tenía 5 años, conseguimos nuestro primer gran contrato: automatizar una línea de producción entera. Necesité contratar 10 empleados, comprar equipos nuevos, rentar un espacio mayor. Fue un riesgo enorme, pero funcionó. Después de ese proyecto, vinieron otros cada vez mayores. La SRTech comenzó a crecer rápidamente. Con el crecimiento de la empresa, pude realizar mi sueño de dar buena educación a Felipe. Lo inscribí en la mejor escuela privada de Monterrey. Compré libros, computadora, todo lo que pudiera ayudar en los estudios. Cuando llegó la hora de la universidad, pagué ingeniería en la mejor universidad del norte. Siempre creí que el estudio es la mejor inversión que se puede hacer. Desafortunadamente, María no vivió para ver a nuestro hijo graduarse. Un cáncer se llevó a mi compañera cuando Felipe tenía 19 años. Fue el momento más difícil de mi vida. Me sumergí en el trabajo para no sucumbir al dolor. La empresa creció aún más, expandiendo para la automatización industrial en todo México. De 100 empleados, pasamos a 500, después 1000 y así sucesivamente. Mientras la empresa crecía, yo mantenía mi estilo de vida sencillo. Nunca me gustó ostentar, nunca vi sentido en mansiones, autos de lujo o ropa de marca. Seguí en la misma casa que compramos cuando Felipe tenía 10 años. Una casa buena, cómoda, pero sin lujos innecesarios. Mi mayor placer era sentarme en el pórtico después de un día de trabajo, tomar un café de olla y ver el atardecer. Felipe, por otro lado, parecía tener vergüenza de nuestra sencillez. Cuando volvió de la universidad, quiso vivir solo en un departamento elegante en el centro de la ciudad. Compró un auto importado con el dinero que le di. Comenzó a frecuentar restaurantes caros, clubes exclusivos, a andar con la alta sociedad de Monterrey. Eso me entristecía, pero respeté sus decisiones. Al fin y al cabo, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Le ofrecí un puesto en la empresa, claro. Comenzó como practicante. Después se volvió gerente de proyectos. Tenía talento, pero le faltaba humildad. Trataba a los empleados más antiguos con cierta arrogancia, como si el hecho de ser hijo del dueño le diera privilegios. Intenté corregir ese comportamiento varias veces en conversaciones privadas, pero él siempre decía: «Papá, los tiempos cambiaron, no podemos ser los pobrecitos del mercado». Con el tiempo, Felipe se fue distanciando. Las visitas a casa se volvieron cada vez más raras. Cuando venía, era siempre con prisa, siempre viendo el reloj como si tuviera compromisos más importantes. Y como dije antes, en 5 años me visitó apenas 3 veces, y todas ellas para pedir dinero. Una vez para comprar un auto nuevo, otra para remodelar el departamento, y la tercera para invertir en una aplicación que prometía retorno rápido. Intenté mantener nuestra relación, pero era difícil. Tenía la sensación de que él sentía vergüenza de mí, de mi forma sencilla, de mi ropa sin marca, de mi acento norteño que nunca perdí. Aún así, seguí amando a mi hijo, rezando todas las noches para que encontrara el verdadero valor de las cosas. Hace cerca de un año, Felipe me llamó diciendo que estaba noviando en serio con una muchacha llamada Larisa. Dijo que la familia de ella era importante en Monterrey y que el padre era un alto ejecutivo.
Dijo que quería presentarme a ellos en una cena formal. Sentí una pizca de esperanza. Tal vez esta fuera una oportunidad de acercarnos de nuevo. Lo que no imaginaba era que esa cena cambiaría todo, que una única palabra dicha por mi hijo esa noche definiría nuestra relación para siempre. Una palabra que dijo con desdén, mirando al piso, como quien se disculpa por algo, desafortunadamente. Aquel día de la cena en casa de los Teixeira estaba marcado en mi calendario desde hacía semanas. Felipe me había llamado, diciendo que era muy importante que conociera a la familia de la muchacha con quien quería casarse. Larisa Teixeira, hija de gente importante de la ciudad, como él hacía cuestión de recalcar. Papá, es una familia tradicional, ¿ok? El padre de ella es médico, Dr. Marcos Teixeira, un hombre muy respetado en la ciudad. La mamá es de familia antigua de Monterrey, de los fundadores. A ver si te arreglas bien. Me arreglé como siempre hago cuando voy a un compromiso importante. Vestí mi mejor guayabera color beige, un pantalón de vestir azul marino que tengo desde hace años, pero bien conservado, y aquel par de zapatos de piel que uso en ocasiones especiales. Me puse una colonia discreta, peiné mis cabellos grises y arreglé la barba. En mi visión estaba presentable, sencillo pero digno. Llegué a la hora acordada. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Aprendí de mi padre que la puntualidad es respeto. Felipe vino a encontrarme en el portón de la mansión de los Teixeira. Y sí, era una mansión de verdad, de esas con jardín inmenso, fuente en la entrada y 3 autos importados en la cochera. Ya ahí percibí un nerviosismo fuera de lo común en mi hijo. Sudaba, miraba a los lados, parecía avergonzado. «Papá, por favor, no hables mucho hoy, ¿ok? Deja que yo conduzca la conversación». Me pareció extraño, pero asentí con la cabeza. ¿Quién era yo para arruinar el momento de mi hijo? Si él quería impresionar a la familia de la novia, yo sería discreto como siempre fui. Entramos a la sala amplia, decorada con muebles que parecían costar más que mi casa entera. Cuadros caros en las paredes, tapetes persas, cristales en los estantes. Una familia entera nos esperaba. Doctor Marcos, un hombre alto, de cabellos grises como los míos, pero vestido con un traje que costaba un mes de salario de uno de mis empleados. La esposa de él, doña Clara, elegante en un vestido discreto, pero obviamente caro, y Larisa, una muchacha bonita, de cabello castaño y sonrisa nerviosa. Fue entonces que sucedió. Felipe, parado a mi lado, carraspeó e hizo las presentaciones. Doctor Marcos, doña Clara, Larisa, él es mi padre, desafortunadamente. La palabra cayó como una piedra en la sala silenciosa. Desafortunadamente, como si tener un padre como yo fuera una enfermedad terminal, una tragedia inevitable que él necesitaba cargar por la vida. Vi la mirada asustada de Larisa, la sonrisa forzada de doña Clara, pero fue la reacción del doctor Marcos la que me sorprendió. El hombre se puso pálido, blanco como papel. Se levantó del sillón donde estaba sentado y me miró fijamente con ojos muy abiertos. Señor Samuel. Samuel Rodríguez. Hola Marcos, ¿cómo estás? Respondí calmadamente, reconociendo de inmediato al hombre que trabajaba en mi empresa desde hacía casi 10 años como director del departamento de innovación. Felipe miró de mí al doctor Marcos y de vuelta a mí, completamente confundido. ¿Ustedes se conocen? Doctor Marcos parecía que había visto un fantasma. Tragó saliva y entonces explotó para asombro de todos en la sala. Felipe, tu padre es Samuel Rodríguez, dueño de SR Tech, mi jefe de 8,000 empleados. Felipe tambaleó como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Larisa dejó escapar una exclamación de sorpresa. Doña Clara llevó la mano a la boca. El silencio que siguió era pesado, cargado de una tensión que se podía cortar con cuchillo. «Papá, ¿es verdad?» Felipe finalmente consiguió balbucear, el rostro pálido, la voz temblorosa. «Sí, hijo», respondí simplemente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Él prácticamente gritó con una mezcla de rabia y desesperación en la voz. «Nunca preguntaste», respondí manteniendo la calma.
Y tengo dos principios: humildad y discreción. Doctor Marcos todavía estaba en estado de shock. El hombre que normalmente era tan compuesto, tan formal, ahora gesticulaba frenéticamente mientras hablaba. Señor Samuel, usted salvó mi carrera cuando me equivoqué en aquel proyecto de 10 millones. ¿Recuerda el sensor que falló y casi causa aquel accidente? Cualquier otro CEO me hubiera despedido en el momento, pero usted me dio una segunda oportunidad. Usted dijo que los errores pasan, que lo importante era aprender de ellos. Él estaba casi llorando ahora para el asombro de su familia. Mi familia le debe todo a usted, señor. Si no fuera por su generosidad, yo hubiera perdido todo: mi reputación, mi carrera. Nunca olvidé lo que usted hizo por mí. Felipe parecía un hombre perdido en el desierto. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Él, que trabajaba en la empresa desde hacía años, nunca se había tomado la molestia de entender la dimensión de lo que yo había construido. «Papá, ¿la empresa vale cuánto?», preguntó vacilante. Fue el doctor Marcos quien respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. 2.000 millones. La SR Tech fue valuada en 2.000 millones de pesos en el último reporte de Ernst & Young. Es una de las empresas más grandes de tecnología industrial de México. Felipe se sentó pesadamente en el sofá. Parecía que sus piernas no aguantaban más su peso. Miró la sala alrededor, después mi ropa sencilla y finalmente de vuelta a mí. ¿Y usted vive en aquella casa sencilla, maneja aquel Sentra viejo? Casa buena, techo, paredes, suficiente. Respondí con la sencillez que siempre me caracterizó. Fue entonces que la tormenta comenzó. Larisa fue la primera en explotar, volteándose hacia Felipe con ojos que lanzaban chispas. «Felipe, dijiste desafortunadamente. ¿Cómo pudiste? Presentaste a tu padre, un hombre respetable, un empresario exitoso, como si fuera algo vergonzoso». Doña Clara, que hasta entonces se había mantenido en silencio, también se manifestó. «¡Qué vergüenza! Pide disculpas ahora». Doctor Marcos se arrodilló frente a mí. Algo que jamás imaginé ver. Un hombre orgulloso como él, de rodillas suplicando: «Señor Samuel, perdone a mi yerno. Él no sabía lo que estaba haciendo. Por favor, no juzgue a nuestra familia por este error terrible». Felipe estaba rojo como un chile, sudando profusamente. Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Sus ojos iban de un rostro a otro en la sala, buscando alguna salida para aquella situación, pero no había ninguna. Levanté la mano pidiendo silencio. La sala entera obedeció inmediatamente. «Marcos, siéntate. Todos siéntense, por favor». Cuando todos estaban sentados, continué con la voz calmada pero firme. «Felipe me presentó como su padre, desafortunadamente. Tal vez él tenga razón. Soy sencillo, discreto, no ostento. Debo ser una vergüenza para él, que le gustan los autos caros y la ropa de marca». «Papá, yo no sabía...» Felipe intentó defenderse, la voz temblorosa. «Exacto. No sabías porque nunca quisiste saber. En 45 años nunca preguntaste sobre mi trabajo. Nunca te interesaste por lo que hacía, por cómo la empresa creció, por cuántas familias dependen de ella para vivir». El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el tic-tac del reloj antiguo en la esquina de la sala. «Felipe, ¿sabes cuántas veces me visitaste en 5 años?», pregunté mirando directamente a sus ojos. Él no respondió, solo bajó la cabeza. 3, y todas para pedir dinero. Una vez para comprar un auto nuevo, otra para remodelar tu departamento, y la tercera para invertir en una aplicación que ni siquiera te molestaste en explicarme bien». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Felipe, pero no era el momento de retroceder. «¿Sabes mi cumpleaños?». Silencio nuevamente. No lo sabía. Mi propio hijo no sabía el día en que nací. «Doctor». Marcos, incapaz de contenerse, comenzó a enumerar mis cualidades, como si quisiera compensar la vergüenza que sentía por el comportamiento de Felipe. «El señor Samuel es el mejor jefe del mundo. Paga la educación de los hijos de los empleados hasta la universidad. Construyó un hospital entero para la ciudad con ala pediátrica y todo. Donó 100 millones para caridad el año pasado y aún así
Come en el comedor de la empresa con todos nosotros. Conoce a cada empleado por su nombre. Con cada palabra, Felipe parecía encogerse más y más en la silla. Era como si cada elogio hacia mí fuera una puñalada en su orgullo. Él, que siempre me vio como un viejo simplón, ahora estaba cara a cara con la realidad. Su padre, a quien trataba con desdén, era admirado y respetado por personas que él consideraba importantes. La verdad dolía, lo sabía, pero a veces el dolor es necesario para que haya cura. Y en aquel momento, mirando a mi hijo desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia, tomé una decisión que me dolió más a mí que a él. Felipe, tú tienes vergüenza de mí. Eso quedó claro hoy. Él intentó protestar, pero levanté la mano, pidiendo silencio. Entonces hago lo siguiente. Ya no necesitas ser mi hijo. La sala entera contuvo la respiración. Desafortunadamente, completé usando la misma palabra que él había usado para presentarme. Me levanté calmadamente. Agradecí a la familia Teixeira por la recepción. Pedí disculpas por el inconveniente y caminé hacia la puerta. Sentía el peso de los años en mi espalda, una tristeza profunda en el corazón, pero también una extraña sensación de liberación, como si un peso hubiera sido quitado de mí. Felipe vino corriendo detrás, desesperado. «Papá, vuelve, por favor». Me volteé para mirarlo una última vez antes de salir. «2.000 millones, papá», gritó, y aquello fue como una puñalada en mi corazón. No era a mí a quien quería de vuelta, era el dinero, la herencia, la seguridad financiera que acababa de descubrir. Ahora soy papá. Antes era desafortunadamente. Salí hacia la noche fresca de Monterrey, sintiendo una mezcla de emociones que ni yo mismo conseguía descifrar. Entré a mi Sentra 2010, el mismo auto del que Felipe se burlaba por ser viejo y sin clase, y arranqué. Pero antes de que pudiera salir, el doctor Marcos vino corriendo hasta mi ventana. «Señor Samuel, por favor, Felipe es un idiota, pero lo ama. Él solo es inmaduro, no sabe lo que dice». Miré a aquel hombre tan compuesto normalmente, ahora desesperado, intentando arreglar un error que no era suyo. «Marcos», él me presentó con vergüenza. Cuando pensaba que yo era apenas un viejo sin dinero, yo lo avergonzaba. Ahora que sabe de mi fortuna, de repente soy un padre a ser amado y respetado. Padre pobre avergüenza. Padre rico no. No quiero ser amado por el dinero, Marcos. Prefiero no ser amado. Y con esas palabras partí, dejando atrás a un hijo que necesitaba aprender la lección más importante que yo podría enseñar: el valor del carácter sobre el valor del dinero. A la mañana siguiente, llegué a la empresa, como siempre hacía, a las 7 en punto. Saludé a los guardias de seguridad por su nombre. Pregunté por la familia de cada uno, como siempre hacía. Pasé por el comedor, donde los empleados del primer turno tomaban café. Conversé con algunos, me reí con otros. Nadie ahí me trataba como un multimillonario. Me trataban como Samuel, el jefe justo, el hombre sencillo que construyó todo aquello desde cero. Llamé al doctor Marcos a mi oficina, así que llegó. El hombre entró cabizbajo, visiblemente sin dormir, los ojos rojos de cansancio. «Marcos, estás promovido, vicepresidente». Él levantó la cabeza sorprendido. «Señor, ¿y Felipe?» Miré por la ventana de mi oficina, desde donde podía ver toda la extensión de la fábrica principal. Miles de personas trabajando, produciendo, sustentando a sus familias con dignidad. Todo eso lo construí de la nada, con trabajo duro y principios sólidos. «¿Qué, Felipe? No tengo hijo». Las palabras salieron duras, cortantes. Me dolieron a mí tanto como le dolieron a él, pero eran necesarias. El amor de padre no debe ser incondicional al punto de aceptar la falta de carácter. Eso no sería amor verdadero, sería complicidad. El mismo día, Felipe apareció en la recepción de la empresa, exigiendo verme. «Quiero hablar con mi padre, es urgente». Ya había dado instrucciones claras al jefe de seguridad. «Señor Felipe, órdenes del señor Samuel, usted no entra». Aquello causó un alboroto entre los empleados.
¿El hijo del dueño siendo detenido en la puerta? ¿Qué habría pasado? Para acabar con especulaciones y rumores, hice lo que tenía que hacer. Envié un comunicado oficial para toda la empresa. Comunico a todos los empleados y colaboradores de SR Tech que no reconozco a Felipe Rodríguez como mi hijo. Él tiene vergüenza de mí. Yo tengo vergüenza de él. Cualquier contacto de él con la empresa debe ser tratado como de un extraño, sin privilegios o consideraciones especiales. Atentamente, Samuel Rodríguez. 8,000 empleados recibieron aquel correo. 8,000 personas supieron de una sola vez que mi hijo había cruzado una línea que no debería. No fue fácil para él. Pronto supe, a través de Marcos, que Felipe estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. Larisa, la novia, terminó la relación pocos días después. Ninguna empresa en Monterrey o región quería contratarlo. Después de todo, ¿quién daría empleo a alguien que trató a su propio padre con tal desprecio? Y no a cualquier padre, sino a Samuel Rodríguez, conocido por su generosidad y por lo que hacía por la comunidad. Felipe entró en una depresión profunda. Perdió el departamento caro porque no podía pagar más el financiamiento. El auto importado fue vendido para cubrir deudas. En pocos meses estaba viviendo de favor en casa de un antiguo compañero de universidad, sin empleo, sin perspectivas, sin dignidad. Doctor Marcos, con el gran corazón que tenía, intentaba ayudarlo por lástima. Le ofreció un empleo temporal como asistente administrativo en la clínica médica que mantenía los fines de semana. Un trabajo sencillo, con salario básico, muy por debajo de lo que Felipe estaba acostumbrado, pero era suficiente para mantenerlo alimentado y con un techo sobre la cabeza. Pasaron meses. Recibí reportes regulares sobre la situación de Felipe, aunque nunca los había pedido. Los empleados, sabiendo lo que había pasado, me mantenían informado por iniciativa propia. Supe que estaba delgado, abatido, que el cabello comenzaba a volverse gris a pesar de tener apenas 45 años, que estaba viviendo en un cuartito en el fondo de la clínica del doctor Marcos, donde también trabajaba ahora como intendente, además de asistente administrativo. Un año después del incidente, una mañana lluviosa de invierno en Monterrey, y como llueve en esta ciudad, llegué a la empresa y me informaron que había alguien esperándome en la puerta desde las 5 de la mañana. Era Felipe, empapado, temblando de frío, los ojos hundidos como los de un hombre que pasó muchas noches sin dormir. «¿Qué quieres?», pregunté sin demostrar emoción, aunque por dentro mi corazón se apretaba al ver a mi único hijo en aquel estado. «Papá, perdóname». Él cayó de rodillas en el asfalto mojado, las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía sobre su rostro. «No soy tu padre, tú dejaste eso claro». Mantuve la firmeza, aunque cada palabra costaba un pedazo de mi corazón. Fue un error terrible. Yo era un idiota, un arrogante, un ingrato. Él sollozaba ahora abrazado a mis piernas, sin importarle quién pudiera ver aquella escena. Fue una elección, desafortunadamente, pero aún así no pude simplemente irme y dejarlo ahí en la lluvia. Soy cristiano, después de todo. El perdón es parte fundamental de mi fe. Pedí a los guardias que lo llevaran adentro, a una sala privada, donde pudiéramos conversar sin audiencia. Cuando finalmente estábamos a solas, Felipe, secándose con una toalla que mandé traer, dije lo que necesitaba ser dicho. «Felipe, soy cristiano. Te perdono». Él levantó los ojos, un brillo de esperanza surgiendo en su mirada desolada. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Tú me negaste en público». Como Pedro negó a Cristo, él murmuró, recordándose de las clases de catecismo de su infancia. Sí, pero Pedro lloró amargamente por lo que hizo. Su arrepentimiento era genuino, venía del corazón. Tú, hice una pausa pesando las palabras. Tú lloraste por la herencia. La verdad de aquella afirmación golpeó a Felipe como un rayo. Era verdad. Cuando corrió detrás de mí la noche de la revelación, sus palabras fueron: «Papá, 2,000 millones, papá». El dinero venía antes del amor, antes del arrepentimiento verdadero. Esa misma semana,
tomé una decisión importante. Llamé a mis abogados y alteré mi testamento. No era una decisión movida por rabia o por deseo de venganza. Era una decisión movida por el amor, un amor duro que educa, que transforma. 90% para caridad, 10% dividido entre los 8,000 empleados, y para Felipe, nada. Lo suficiente para que recuerde que me vendió por vergüenza. Los abogados parecían sorprendidos, pero no cuestionaron. Era mi dinero, mi sudor, mi decisión, y sabía, en el fondo de mi corazón, que era lo correcto. Lo que Felipe no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había guardado todas las pruebas de su ingratitud a lo largo de los años. No era apenas un viejo simplón como él pensaba. Era un empresario experimentado, acostumbrado a documentar todo. Tenía correos electrónicos de él pidiéndome dinero sin nunca preguntar cómo estaba. Tenía registros de las pocas visitas que me hizo en 5 años. Tenía hasta grabaciones de las reuniones de la empresa, donde él trataba con desdén a empleados antiguos y leales, usando siempre la carta: «Mi padre es el dueño», para intimidar. Pero lo más importante, tenía testigos. Personas que vieron a lo largo de los años cómo él gradualmente se fue distanciando, tratándome con cada vez menos respeto, mirándome con vergüenza cuando estábamos en público. Personas como mi antigua secretaria, doña Olga, que trabajaba conmigo desde hacía 30 años, y que una vez escuchó a Felipe al teléfono con un amigo diciendo: «No puedo ir al evento hoy, tengo que visitar a mi viejo. ¡Qué fastidio! Pero necesito una lana para invertir». Tenía también a los vecinos de mi colonia sencilla que veían cuando el auto importado de Felipe estacionaba rápidamente frente a mi casa, cómo entraba apresurado y salía aún más rápido, muchas veces sin ni siquiera haber terminado la comida que yo había preparado especialmente para su visita. Y tenía el mayor triunfo de todos, el doctor Marcos Teixeira, un hombre respetado en la comunidad que presenció con sus propios ojos el momento exacto en que Felipe me presentó como su padre. Desafortunadamente, un hombre cuya palabra valía oro en cualquier círculo social de Monterrey. No necesitaba usar esas pruebas, no necesitaba humillar a Felipe aún más de lo que ya estaba, pero el simple hecho de tenerlas me daba una tranquilidad. Si algún día él intentaba contestar mi decisión, alegar que yo estaba senil, que había sido manipulado, estaría preparado. Doctor. Marcos, ahora vicepresidente de la empresa, vino a buscarme algunos días después de aquella conversación bajo la lluvia con Felipe. «Señor Samuel, sé que no tengo el derecho de meterme, pero Felipe está realmente sufriendo. Está trabajando duro en la clínica, haciendo cualquier servicio, por menor que sea. Nunca se queja, nunca llega tarde. Parece que finalmente entendió el valor del trabajo honesto». Escuché en silencio, dejando que continuara. «Él llora todas las noches, señor. No por el dinero, no por la herencia. Llora porque dice que destruyó lo único realmente valioso que tenía en la vida, el respeto de su padre». Aquello tocó mi corazón de padre, pero todavía no era hora de ceder. Felipe necesitaba aprender, verdaderamente aprender la lección. Gracias por contarme, Marcos, pero algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar. 3 años pasaron, 3 largos años en que observé de lejos la transformación de Felipe. Comenzó como intendente y asistente en la clínica del doctor Marcos. Después, consiguió un empleo en una panadería local. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para ayudar a hacer el pan que alimentaba gran parte de la ciudad. Trabajaba 12 horas por día, volvía a su cuartito rentado por la noche, descansaba lo suficiente para comenzar todo de nuevo al día siguiente. De vez en cuando lo veía. Monterrey no es una ciudad tan grande, especialmente para quien vive ahí desde hace tantas décadas. Lo veía esperando el camión en la parada, con ropa sencilla pero limpia, la mirada baja, los hombros encorvados por el peso de la vida. Lo veía saliendo de la panadería después de un largo día de trabajo, el rostro marcado por el cansancio, pero con una dignidad que nunca había tenido antes. Él me veía también, lo sabía.
Me veía en mi Centra yendo a la empresa o volviendo a casa. Me veía en el supermercado comprando mis cosas como cualquier otro ciudadano, pero nunca se acercaba. Respetaba mi decisión, mi espacio, mi dolor. Hasta que un día recibí una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano en papel sencillo, con aquella caligrafía que conocía tan bien, la caligrafía de mi hijo. Papá, aprendí. Dinero sin carácter es nada. Usted tiene miles de millones y vive sencillo. Yo tenía un padre multimillonario y tenía vergüenza. Hoy tengo orgullo del hombre que usted es. Desafortunadamente tarde de más, Felipe. Aquella carta tan corta y tan profunda se quedó en mi escritorio por días. La leía y releía, intentando descifrar si las palabras eran sinceras, si venían realmente del corazón, o si eran más un intento de sensibilizarme para recuperar la herencia perdida. Pedí entonces a algunos empleados de confianza que observaran a Felipe más de cerca, que vieran cómo vivía, cómo se comportaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Los reportes que recibí me sorprendieron. Felipe vivía en un departamento tipo estudio sencillo, con pocos muebles, todos usados. Trabajaba en la panadería 6 días por semana. Los domingos iba a la iglesia, la misma iglesia pequeña y sencilla que yo frecuentaba, aunque siempre se sentaba al fondo, probablemente para no incomodarme con su presencia. Una vez por semana, daba clases de matemáticas básicas a niños necesitados en un proyecto social del barrio. Y lo más impresionante, había comenzado a donar regularmente pequeñas cantidades a un orfanato local, aún con lo poco que ganaba. ¿Donar? Felipe, que antes gastaba fortunas en restaurantes caros y ropa de marca, ahora donaba parte de su salario mínimo para ayudar a niños huérfanos. La transformación parecía genuina. Decidí entonces que era hora de ejecutar la segunda parte de mi plan. Llamé nuevamente a mis abogados y alteré mi testamento. No para beneficiar a Felipe con la fortuna que una vez despreció, sino para darle algo mucho más valioso, una segunda oportunidad. 90% para caridad, como antes. 9% dividido entre los empleados. 1% para Felipe, con una condición. Nunca podrá usar ese dinero para sí mismo. Deberá crear una fundación para ayudar a jóvenes necesitados a recibir educación técnica de calidad, y deberá trabajar en esa fundación, no como director, sino como empleado común, por lo menos 10 años antes de poder asumir cualquier cargo de dirección. Era una prueba final. Si él realmente había cambiado, si había aprendido el valor de la humildad y del servicio al prójimo, aceptaría esa condición con gratitud. Si no, si todavía había un resquicio del viejo Felipe dentro de él, rechazaría la idea de trabajar duro por una década antes de poder comandar. Y entonces, un domingo lluvioso, como son comunes en Monterrey, decidí ir a la panadería donde él trabajaba. Estacioné mi Centra afuera y me quedé observando a través del aparador. Ahí estaba él, atendiendo a los clientes con una sonrisa sincera, empacando pan, dando cambio, limpiando el mostrador entre un cliente y otro. Sus manos, que antes solo conocían el teclado de la computadora y el volante de autos caros, ahora tenían callos del trabajo duro. Entré. Cuando me vio, Felipe se congeló por un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente se recompuso, profesional como era ahora. «Buenos días, señor». «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó la voz ligeramente temblorosa. «Quiero 2 panes de elote y una conversación con mi hijo, si tiene tiempo para un viejo», respondí, sintiendo mis propios ojos humedecerse. Él pidió permiso al dueño de la panadería, que conocía nuestra historia como todo Monterrey la conocía, y me acompañó hasta una mesita al fondo de la tienda. Nos sentamos uno frente al otro, en silencio por algunos momentos. «Papá, yo…», comenzó, pero interrumpí con un gesto. «Recibí tu carta, y te he observado, Felipe. Veo cómo has trabajado, cómo has vivido, veo el cambio». Él bajó los ojos sin saber qué decir. «Todavía recuerdo aquella noche, ¿sabes? Cuando me presentaste como tu padre, desafortunadamente.
Fue el peor error de mi vida, él murmuró todavía sin mirarme. Fue una lección, la más dura que tuve que darte, pero parece que aprendiste. Finalmente, levantó los ojos y vi en ellos algo que nunca había visto antes, humildad verdadera. Aprendí que usted es el hombre más digno que he conocido, que su valor no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, y que yo tiré a la basura años preciosos que pude haber pasado aprendiendo de usted. Había sinceridad en aquellas palabras, podía sentirlo, y entonces decidí revelar lo que había hecho. Alteré mi testamento, Felipe. Vi un destello de algo pasar por sus ojos. Interés, esperanza, pero rápidamente dio lugar a una aceptación resignada. Usted no me debe nada, papá. Ya me dio más de lo que merecí en la vida y no supe valorar. Recibirás 1% de mi fortuna cuando yo parta, pero no para ti. Expliqué las condiciones. La fundación, el trabajo como empleado común por 10 años, la imposibilidad de usar aquel dinero para beneficio propio. Esperé su reacción, curioso por ver si el antiguo Felipe daría la cara, si protestaría contra las restricciones, si argumentaría que merecía más, que 10 años era demasiado tiempo. En vez de eso, vi lágrimas gruesas rodar por su rostro, mientras sostenía mis manos callosas entre las suyas, igualmente marcadas por el trabajo duro. ¿Usted todavía confía en mí para hacer algo así? ¿Para ayudar a otros después de todo lo que hice? Confío en el hombre en que te convertiste, no en el que eras. En aquel momento sentí que la justicia había sido hecha. No una justicia vengativa que destruye, sino una justicia restaurativa que reconstruye, que da nueva oportunidad a quien verdaderamente se arrepintió. Las noticias se esparcieron rápidamente por Monterrey. El hijo pródigo había sido parcialmente perdonado. No volvería a la empresa, no asumiría el control de los miles de millones de la familia, pero había recibido una tarea, una misión, una oportunidad de redención. Doctor Marcos, cuando supo, vino a abrazarme emocionado. Señor Samuel, usted es un hombre sabio. Le dio a Felipe exactamente lo que necesitaba, no dinero, no poder, sino propósito, y con las condiciones que impuso, garantizó que nunca olvidará la lección que aprendió. Larisa, que se había casado con otro en ese tiempo, mandó una tarjeta sencilla. Usted enseñó una lección que va más allá de Felipe. Enseñó a muchos jóvenes de nuestra ciudad que el carácter vale más que el dinero. Y así, 3 años después de aquella fatídica noche en que mi hijo me presentó como su padre, desafortunadamente, la vida en Monterrey volvió a encontrar un nuevo equilibrio. No era igual a lo que teníamos antes. Era mejor, más honesto, más auténtico. Felipe continuó en la panadería, pero ahora también dedicaba sus noches y fines de semana a aprender sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro, preparándose para la misión que un día asumiría. Nos veíamos regularmente, no con la intimidad instantánea de antes, pero con un respeto mutuo que crecía con cada encuentro. La comunidad de Monterrey, que había acompañado toda nuestra historia con interés y a veces con juicios severos, ahora observaba con admiración cómo padre e hijo lentamente reconstruían una relación basada no en obligación o interés, sino en valores compartidos y respeto genuino. Cuanto a mí, continué exactamente como siempre fui: sencillo, discreto, trabajador. Seguí comiendo en el comedor de la empresa con mis empleados, manejando mi Sentra 2010, viviendo en la misma casa modesta de siempre. Porque entendí hace mucho tiempo que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos. Y Felipe finalmente entendió eso también. Desafortunadamente necesitó perder todo para valorar lo que realmente importa. Hoy tengo 74 años. Sigo manejando mi Sentra 2010, viviendo en la misma casa sencilla y trabajando todos los días en la empresa que construí desde cero. Pero algunas cosas cambiaron, y para mejor. Felipe y yo tenemos una comida juntos todos los domingos después de misa. Es un momento sagrado para nosotros dos. Él continúa trabajando en la panadería durante la semana,
pero las tardes de sábado y los domingos después de nuestra comida se dedica al proyecto de la fundación que un día dirigirá. Ya tiene nombre, Fundación Nuevo Comienzo. Un nombre apropiado, ¿no creen? Él todavía vive en un departamento estudio sencillo, ahorra cada centavo que gana, y frecuentemente lo veo estudiando libros sobre gestión social, captación de recursos y desarrollo comunitario. A veces me pide consejos sobre esos asuntos, y son momentos que guardo con cariño en el corazón. Papá, ¿qué opina de incluir un programa de mentoría para jóvenes emprendedores en la fundación? Me preguntó en uno de esos domingos. Me parece una idea excelente, hijo, pero recuerda, lo más importante no es enseñar a esos jóvenes a ganar dinero, es enseñarles a tener carácter mientras ganan dinero. Él asiente con una sonrisa diferente de la que tenía antes. Ya no es más aquella sonrisa presuntuosa de quien se cree superior a los demás. Es una sonrisa humilde de quien aprendió a través del dolor. Cuanto al doctor Marcos, se convirtió en mi brazo derecho en la empresa y un gran amigo personal. Me invita a cenas en su casa con frecuencia, y esta vez soy recibido con el respeto y la admiración que se da a un amigo querido, no con la reverencia temerosa que se da a un jefe poderoso. Larisa se casó con un buen muchacho y ya tiene 2 hijos pequeños. A veces me encuentro con ella en la iglesia y cambiamos sonrisas cordiales. La historia de nuestra familia se volvió una especie de leyenda en Monterrey. Las personas todavía comentan, todavía señalan a Felipe en la calle y cuchichean. Es el hijo que perdió 2,000 millones por decir desafortunadamente. Pero ahora muchos también agregan, pero mira cómo cambió, cómo se volvió un hombre de valor, y eso me llena de orgullo. He reflexionado mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo un único momento, una única palabra puede cambiar el curso de una vida entera, sobre cómo la arrogancia puede cegar a una persona para lo que realmente importa, sobre cómo el dinero es un buen servidor, pero un pésimo amo. Cuando Felipe me presentó como su padre, desafortunadamente aquella noche, no estaba apenas expresando vergüenza de mí, estaba revelando una falla en mi trabajo como padre, porque de alguna forma, a pesar de todos mis principios, no conseguí transmitirle lo que realmente importaba en la vida. Dejé que creciera valorizando las apariencias, el estatus, las cosas materiales, tal vez por haber perdido a su madre tan temprano, tal vez por haber estado yo tan ocupado construyendo la empresa, tal vez por haber querido compensar su ausencia con el confort material. Aquel desafortunadamente dolió como una puñalada en el pecho, pero hoy entiendo que fue necesario. Fue preciso aquel momento de absoluta humillación para que ambos pudiéramos ver la verdad. Yo había fallado como padre y él había fallado como hijo, y a partir de aquel reconocimiento doloroso, pudimos comenzar a reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. La verdad es que tanto yo como Felipe necesitábamos aquella lección. Yo necesitaba aprender que dar dinero y confort a un hijo no es lo mismo que dar valores y principios. Él necesitaba aprender que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Que la vida, en su infinita sabiduría, nos dio exactamente la lección que necesitábamos en el momento en que la necesitábamos. ¿Dolió? Sí, dolió mucho. Dejó cicatrices, sin duda, pero las cicatrices son marcas de curación, no de heridas abiertas. Hoy veo a Felipe transformándose en el hombre que siempre supe que podría ser. Un hombre trabajador, humilde, preocupado por el prójimo. Todavía tiene mucho que aprender, mucho camino por recorrer, pero ya no es más aquel muchacho arrogante que se avergonzaba del padre sencillo. Ahora es un hombre que entiende el valor de la sencillez, de la honestidad, del trabajo duro. Cuanto al testamento, continúa como determiné. 90% para la caridad, 9% para los empleados y 1% para la Fundación Nuevo Comienzo, que Felipe solo podrá dirigir después de 10 años de trabajo como empleado común. Pero ahora, cuando converso con él sobre eso, no veo más aquel brillo de codicia en sus ojos. Veo responsabilidad, veo propósito,
Veo gratitud por la oportunidad de hacer algo significativo con su vida. Papá, quiero que usted sepa que ya no estoy contando los años hasta poder asumir la fundación, me dijo recientemente. Estoy aprovechando cada día, cada aprendizaje. Y si al final usted decide que no estoy listo, voy a entender y respetar su decisión. Porque no se trata del dinero o del poder, se trata de hacer la diferencia en la vida de las personas. Oír esas palabras de mi hijo fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque significaba que la lección había sido realmente aprendida, que aquel desafortunadamente que un día nos separó, ahora se había transformado en un nuevo comienzo para ambos. A veces, cuando estoy en el comedor popular que construí para la comunidad, donde como regularmente al lado de trabajadores, jubilados y estudiantes, veo a Felipe entrar discretamente. No viene a sentarse conmigo, respeta mi espacio, mi rutina. Viene apenas para observar, para aprender. Observa cómo converso con las personas, cómo trato a todos con el mismo respeto, independiente de su condición social. Y sé que está absorbiendo esas lecciones silenciosamente, preparándose para el día en que tendrá la oportunidad de ponerlas en práctica a gran escala. Un día, después de que yo parta, Felipe tendrá la responsabilidad de administrar aquel 1% de mi fortuna que destiné a la fundación. Parece poco, 1% de 2.000 millones, pero son 20 millones de pesos, una cantidad que, si es bien administrada, puede transformar miles de vidas. Y tengo fe de que hará un buen trabajo, no porque es mi hijo, sino porque se convirtió en un hombre digno de esa responsabilidad. El resto del dinero, bueno, el 90% para caridad, ya está destinado a diversos proyectos sociales, hospitales, escuelas y programas de desarrollo comunitario en todo México. Y el 9% para los empleados será distribuido proporcionalmente al tiempo de servicio de cada uno, garantizando que aquellos que ayudaron a construir la empresa tengan seguridad financiera para sus familias. Es un testamento que refleja los valores que siempre defendí: generosidad, justicia, valorización del trabajo honesto. Y Felipe entiende eso ahora. Entiende que no lo estoy castigando al dejarle apenas una porción indirecta de mi fortuna. Estoy, en verdad, dándole el regalo más valioso que un padre puede dar a un hijo: la oportunidad de construir algo significativo con sus propias manos, de dejar un legado que vaya más allá del dinero. En Monterrey, las personas todavía me reconocen en las calles, todavía me llaman Don Samuel, todavía me tratan con respeto, pero no es el respeto temeroso que se da a un hombre rico y poderoso. Es el respeto cálido que se da a alguien que construyó algo importante, que generó empleos, que ayudó a la comunidad, y eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Felipe también es reconocido, pero de una forma diferente. Ahora, las personas que antes susurraban, «Es el hijo ingrato de don Samuel», ahora dicen, «Es el hijo de don Samuel, aquel que trabaja en la panadería, que da clases gratis a niños necesitados, que siempre está dispuesto a ayudar». Y ese reconocimiento, estoy seguro, vale más para él hoy que cualquier herencia millonaria. La lección que aprendí, y que espero que ustedes también lleven de esta mi historia, es que las relaciones familiares son complicadas, están llenas de expectativas no expresadas, de malentendidos, de heridas antiguas, pero también son preciosas, insustituibles. Vale la pena luchar por ellas, aun cuando parece imposible. Otra lección importante es que el dinero amplifica quienes somos. Si eres una persona buena, el dinero puede ayudarte a hacer cosas buenas a mayor escala. Si eres una persona mala, el dinero apenas te hará una persona mala con más recursos para hacer mal. El dinero en sí no es bueno ni malo. Es apenas una herramienta. Lo que importa es quién está usando esa herramienta y para qué. Y tal vez la lección más importante de todas: nunca es tarde para cambiar. Felipe tenía 45 años cuando su mundo se derrumbó, cuando perdió todo lo que pensaba que era importante. Podría haberse entregado a la amargura, al resentimiento, a la autocompasión. En vez de eso, eligió el camino más difícil,
el de la reconstrucción, de la humildad, del aprendizaje tardío. Y esa elección hizo toda la diferencia. Hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de altos y bajos, de conquistas y pérdidas, de alegrías y tristezas. Pero sobre todo, veo una vida vivida con propósito, con principios, con integridad. Y veo a un hijo que, después de perderse en el camino, finalmente encontró su propio propósito, sus propios principios, su propia integridad. No sé cuántos años todavía tengo por delante. A esta edad, cada día es un regalo. Pero sé que cuando llegue mi hora, partiré en paz, porque cumplí mi misión como hombre, como empresario y finalmente, como padre. Y Felipe, estoy seguro, continuará el legado. No el legado del dinero o del poder, sino el legado de los valores, de los principios, de la responsabilidad social, porque al final de cuentas, eso es lo que realmente importa. Eso es lo que permanece después de que partimos. Eso es lo que hace que una vida valga la pena. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra Nuevo Comienzo. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.